Bienvenidos a Resumen de Movies, hoy vemos Voces del Más Allá, espero que la disfruten. Jonathan Rivers es un famoso arquitecto que vive con su segunda esposa, Anna. La escena de apertura muestra a ambos preparándose para trabajar mientras esperan a Jane, la primera esposa de Jonathan, para recoger a su hijo Mac para la escuela. Sin embargo, Anna recibe una llamada de Jane diciéndole que no podrá ir. Anna es una escritora de renombre y su nuevo libro se acerca a su fecha de lanzamiento. Tiene que ir a trabajar para revisar las portadas de su libro, así que decide dejar a Mac en la escuela en el camino. La pareja está en un matrimonio feliz y, antes de irse, Anna le revela a John que está embarazada, lo que hace a John extremadamente feliz, y ambos se dirigen a trabajar. En la oficina, John le pide a su secretaria que encargue algunas flores y chocolates para llevar a casa después del trabajo. Después del trabajo, John llega a casa y comienza a esperar a Anna. Comienza a trabajar en un diseño para su proyecto actual mientras espera, pero se hace tarde y Anna aún no está en casa. Empieza a llamar a la gente preguntando por el paradero de Anna, pero no recibe información. A la mañana siguiente, se informa en las noticias que la famosa autora Anna Rivers tuvo un accidente. Su coche fue descubierto cerca del río, lo que indica que pudo haberse caído mientras atendía una rueda pinchada. Sin embargo, su cuerpo no se encontró por ningún lado. Pasan las semanas, pero el cuerpo sigue sin encontrarse. La policía empieza a sospechar que pudo haber sido secuestrada, pero no hay pruebas definitivas. Una mañana, al salir para el trabajo, John nota un coche aparcado fuera de su casa, pero no le da mucha importancia y conduce al trabajo. Mientras mira por la ventana de su oficina, nota el mismo coche aparcado fuera de su oficina y decide confrontar al hombre. Se enfrenta al hombre y le exige una explicación de por qué está siguiendo a John. Le dice a John que su nombre es Raymond Truss, que lo está siguiendo por Anna y que está recibiendo mensajes de ella desde el otro lado. Dice que Anna está muerta y que está tratando de comunicarse con él. John no lo lleva en serio y se aleja. Raymond intenta convencer a John de que le crea, pero John le advierte que se mantenga alejado. Raymond le entrega a John su tarjeta de presentación y se va. A las 2:30 de la mañana, la policía visita a John para informarle que se ha encontrado el cuerpo de su esposa. Recibió heridas en la cabeza y el brazo cuando cayó sobre las rocas. Debido a sus heridas, no pudo mantenerse a flote y se ahogó. Su cuerpo fue arrastrado río arriba a varias millas del lugar donde se encontró su automóvil. John está devastado por la noticia y pasa por una fase difícil. Pasan 6 meses y John se muda a una nueva casa para seguir adelante con su vida. Durante una visita al sitio de uno de sus proyectos, algo extraño sucede. Recibe una llamada en su teléfono de Anna. Se sorprende y no puede contestar. John corre a casa para ver si el teléfono de Anna todavía está en la bolsa de evidencia que le dio la policía. Para su sorpresa, el teléfono sigue allí. Mientras sostiene ambos teléfonos, nuevamente recibe una llamada de Anna. Esta vez contesta el teléfono, pero no oye nada más que ruido blanco. Esa misma noche, se despierta a las 2:30 de la mañana y escucha un pitido en el contestador automático. Corre a escuchar el mensaje y es más ruido blanco, pero esta vez escucha a alguien llamarlo por su nombre. A la mañana siguiente, decide presentarse en la casa de Raymond Truss y averiguar qué está pasando. Mientras está en la casa de Ray, se encuentra con Sarah Jade, quien a menudo va a la casa de Raymond para hablar con su prometido muerto. Ray luego le muestra a John su máquina EVP, que significa fenómeno de voz electrónica, a través del cual habla con los muertos. Incluso los ve en la pantalla y puede grabarlos. Ray le muestra algunas grabaciones para ganarse su confianza. Luego le muestra a John una grabación de la voz de Anna, y John la reconoce. Más tarde, en casa, el propio John escucha algunas voces estáticas. Oye las palabras, Susie Tomlinson sonríe. No entiende lo que esto significa. Recibe una llamada de Raymond que le pide que vaya a su casa inmediatamente porque tiene algo importante que decirle. Cuando John llega, encuentra a Raymond muerto. Todo en la casa de Raymond está mal, y la policía no tiene idea de qué pasó. Esto deja a John desconcertado.
Luego instala otro EVP en su casa e intenta comunicarse con su esposa muerta. Después de muchos intentos, sigue sin poder comunicarse. Luego va a una psíquica para entender lo que Anna le está diciendo. La psíquica menciona Willow Avenue, pero John no entiende lo que significa. Le advierte a John sobre lo que está haciendo. Le advierte que no se entrometa en los asuntos de los muertos porque podría tener graves consecuencias. Esa noche, John intenta comunicarse nuevamente con Anna a través del EVP. Aunque no puede escuchar la voz de Anna, escucha la misma frase. Susie Tomlinson sonríe de nuevo. John decide rastrear a esta persona. Cuando encuentra a Susie Tomlinson, descubre que este mensaje era de la abuela de Susie Tomlinson para Susie. Su abuela solía decirle, Susie Tomlinson sonríe. Tras una conversación más profunda, John descubre que la abuela de Susie murió hace solo 2 días, pero John recibió este mensaje de su abuela durante una semana. Entonces, se da cuenta de que los mensajes de las personas que recibe a través del EVP aún no están muertas, sino a punto de morir, y Anna le advierte a John sobre estas muertes. Más tarde esa noche, mientras está en el EVP, John ve imágenes estáticas. Ve imágenes de 3 sombras que parecen ser 3 hombres. Luego escucha a Anna, quien le dice a John que vaya a Willow Avenue ahora mismo. John conduce hasta Willow Avenue para encontrar un auto que acaba de sufrir un accidente. John corre hacia el auto para salvar a las personas que están dentro. Dentro del auto, ve a una mujer llorando por ayuda. Intenta salvar a la mujer, pero no hay tiempo suficiente para sacarla. Ella le dice a John que salve a su bebé. John tiene dificultades para llegar al bebé, pero finalmente logra salvar la vida del niño. Esto confirma que las personas que ve en el EVM están a punto de morir. John se da cuenta de que puede salvar muchas otras vidas con la ayuda de Anna y decide seguir ayudando a la gente. Él y Sarah comienzan a descifrar los mensajes en el EVM. Reciben el mensaje sobre una mujer llamada Mary Freeman, quien, según se informa, fue secuestrada hace unos días. Ven las mismas 3 sombras de los hombres en la pantalla, junto con una imagen de Mary Freeman, quien está atada y sufre dolor, lo que significa que todavía está viva y John puede salvarla. Mientras Sarah y John discuten el mensaje que acaban de recibir, ven la imagen estática de Sarah en la pantalla, lo que indica que Sarah también va a morir. Sarah no se lo toma muy bien. John intenta calmarla, le da pastillas para dormir y le dice que duerme en su casa. Le asegura que se quedará a su lado más tarde esa noche. John va al baño. Mientras sale de la habitación, coloca un objeto en la puerta para que ésta no se cierre detrás de él. Cuando está en el baño, se puede ver una actividad paranormal detrás de John. Se da cuenta de que la puerta de la habitación de Sarah está cerrada y de que el objeto que colocó para bloquearla se movió de su lugar. Inmediatamente entra en la habitación para encontrar que Sarah se ha ido. Mientras busca, ve a Sarah parada cerca del borde del balcón. Intenta detenerla, pero ella salta. Aunque no está muerta, recibe una lesión en la cabeza y es llevada al hospital. Un oficial de policía se encuentra con John en el hospital y le pregunta sobre el incidente. John, sabiendo que el oficial no va a creer lo que está sucediendo, niega tener conocimiento del incidente. El oficial le dice a John que no se vaya de la ciudad y que puede ir a su casa más tarde para una mayor investigación. Cuando John regresa a casa, descubre que su casa ha sido destrozada, de manera similar a la de Raymond cuando falleció. Todo está fuera de lugar, pero el EVM sigue encendido. Ve a Anna en la pantalla, quien le dice que vaya a un lugar que ella muestra en la pantalla. También ve a Mary Freeman en el EVM. John reconoce el lugar y se dirige de inmediato. Después de que John se va, el oficial que se encontró con él en el hospital llega y encuentra el lugar destrozado. También ve a Mary Freeman en el EVM. Mientras busca una explicación de lo que sucedió en la casa de John, recibe una llamada de él. Le informa que ha encontrado el lugar donde Mary Freeman está detenida y le indica que vaya a la misma dirección de inmediato. John intenta encontrar a Mary Freeman en el edificio abandonado. Mientras camina, en un área con varios monitores, ve un reflejo de Anna diciéndole que se vaya.
John escucha a Mare gritar y, cuando sigue los gritos, la encuentra atada junto al hombre que la secuestró. El secuestrador le dice a John que las sombras le hablan. Le dijeron que hiciera todo lo posible. Fue su idea secuestrar a Mare. Luego, revela que estaban muy complacidos con él cuando secuestró a Anna. John se da cuenta de que Anna no se cayó, sino que fue secuestrada por este hombre y que lo hizo parecer un accidente. Hizo todo esto por culpa de estos 3 hombres que siguen apareciendo en el EVM. Cuando el hombre se mueve para matar a Mare Freeman, John se apresura a detenerlo. Las sombras atacan a John para evitar que salve a Mare, mientras el secuestrador intenta matarla. Los agentes de policía le disparan al secuestrador por la espalda y llegan a la escena justo a tiempo para salvar a Mare. Lograron salvar a Mare Freeman, pero encuentran el cadáver de John. Mientras intentaban comunicarse con su amada esposa, John sacrifica su vida, pero finalmente puede estar con ella en el otro lado. Toda su familia y amigos asistieron a su servicio funerario, junto con Sarah Jade, quien todavía se está recuperando de la caída. En la escena final, cuando el hijo de John y su exesposa se suben al auto para irse, escuchan la voz de John en la radio. Él le dice a su hijo que lo siente, lo que lo hace sonreír. Al final, John y Anne se muestran juntos en el EVM, lo que indica que finalmente ambos están juntos y en paz. Gracias por ver, por favor suscríbete, dale like y toca la campanita.